7:39 de la mañana, es momento de conectarnos hasta la ciudad de Guayaquil. Recibimos a nuestro invitado, Edgar Lama, analista político. Vamos a conversar sobre el juicio político a la ministra del Interior, Mónica Palencia. Muy buenos días, señor Lama. Gracias por acompañarnos y bienvenido a Noticias 7, primera emisión. Buenos días, ¿cómo están? Un placer estar con ustedes. Les agradezco recibirme el día de hoy. Gracias nuevamente. Bueno, y la principal pregunta, iniciamos para que usted nos pueda analizar cómo se va desarrollando lo que se pudo ver el día de ayer en el juicio de la ministra Mónica Palencia, que se trata en esta primera parte de la Comisión de Fiscalización en la Asamblea. La ministra indicó que hay intereses oscuros en este juicio y fue pues una sesión en la comisión bastante atropellada. Claro, bueno, con respecto a los intereses oscuros de los que habla la ministra Palencia, resulta bastante obvio de qué se trata. Realmente la ministra apuntala los esfuerzos en contra del narcotráfico, en contra del crimen organizado, que tanto aqueja a nuestro país, siendo la seguridad probablemente el punto más grave de la gestión del actual gobierno. Y por esa razón, el buscar eliminarla, buscar sacarla de la ecuación, de la escena política, eh, eh, tiene claro quiénes serían los beneficiados de eliminarla de la escena política. Esto es, los grupos de narcotráfico, delincuencia organizada y demás. Con respecto a la sesión accidentada, esto es de esperarse con respecto a este tipo de procesos, especialmente considerando que la oposición, los interpelantes, están realizando cualquier gestión, están llegando a cualquier extremo, están asumiendo cualquier recurso, lo llamaría coloquialmente dando brazos de ahogado respecto a crear más bulla al respecto de este evento. Doctor, ayer en la Comisión de Fiscalización se intentó convocar al exministro José Serrano y que hubiese una especie de careo, dicen sobre todo los asambleístas del oficialismo, a lo cual no se prestaron y la propia ministra del Interior abandonó la sala. ¿Qué comentario le merece esto? Realmente me parece ilegítimo la convocatoria a un nuevo testigo una vez que ya han sido anunciadas los medios de prueba que van a tener. Eso desde el punto de vista legal, esto es el abogado hablando en mí. Sin embargo, más allá de eso, las excusas que dieron para poder incorporar al ministro Serrano a este proceso, al exministro Serrano en este proceso, fueron bastante débiles, fueron en base a una supuesta lista que él ha comunicado al gobierno de una manera o de otra y que realmente, a mi criterio, no correspondía a ninguna realidad, no correspondía a ningún tema puntual que pudiera contribuir a esclarecer y a mejorar las circunstancias del proceso político, del juicio político, sino que únicamente buscaba generar circo, buscar atención mediática, buscar, como usted precisamente lo dice, un careo, una confrontación que no aporta nada. El día de ayer también se suscitó dentro de esta comisión de fiscalización, señor Lama, también otro incidente cuando la ministra del Interior escuchó a la asambleísta Cabezas lanzarle, se podría decir, unas supuestas acusaciones que ella no aceptó de manera firme y tajante. ¿Cómo analiza este hecho que está relacionado algo tan importante como la lucha contra la violencia, la lucha contra el terrorismo, en el marco de una campaña electoral presidencial? Realmente las acusaciones que lanza la asambleísta Cabezas son muy graves y las lanza con extrema ligereza. Realmente yo calificaría de irresponsable la manera en la que lanza estas acusaciones. La forma en la que respondió la ministra, a mi criterio, lo hizo con altura, lo hizo negando tajantemente estas acusaciones, estas aseveraciones de las cuales no tienen ninguna prueba, no tienen ninguna evidencia ni ningún sentido. Sin embargo, no se rebaja a emitir epítetos ofensivos y mantiene la altura en la discusión. Realmente le aplaudo por eso, porque contribuye a mejorar el discurso y la escena política. Sin embargo, me parece que como Asamblea Nacional deberían existir consecuencias en contra de este tipo de conductas, porque realmente son las que rebajan el nivel político, el nivel de la discusión que existe actualmente en nuestras instituciones. Pero sería una estrategia de estos asambleístas porque no es la primera vez que sucede, que se generan gritos,
escándalos como los que registramos ayer. ¿Sería una estrategia o con qué fin lo pueden hacer? ¿Qué réditos se podría obtener de este tipo de comportamientos? Le comento, yo creo que de este tipo de comportamientos se pueden obtener muchos réditos. Por desgracia, a determinados segmentos electorales, bastantes de los segmentos electorales que favorecen a la Revolución Ciudadana, les gusta mucho un conflicto muy encarnizado, muy violento en la escena política. Lo disfrutan. Hay muchas personas que se sienten atraídas por el circo político que yo llamo, que no contribuye, insisto, en proporcionar soluciones al país, pero que sí violentiza la discusión, violentiza la creación de colaboración. Y entonces, Realmente existen, disculpe que lo interrumpa, no, sí, sí. déjeme concluir la idea que es un poquito hilada. Existen personas que disfrutan esto y sí existe la posibilidad de obtener réditos políticos. Lo que sí quiero traer a colación es la presencia en medios después del conflicto del día de ayer, cómo no se enfocó en los ataques de esta asambleísta Cabezas, no hubo una gran respuesta de parte de la Revolución Ciudadana, no han promocionado mucho la gestión realizada dentro de la gestión y esto evidencia que realmente la respuesta de la ministra Palencia cortó de tajo los intentos de obtener réditos políticos de una confrontación violenta y se logró hasta cierto punto alzar el nivel del discurso común. Pero ahora este circo político que menciona usted, ¿cree que se va a repetir en el proceso que está iniciando? Es decir, primero, ayer fue la primera sesión de la Comisión de Fiscalización, todavía faltan más semanas, más comparecencias y luego sí llegar, si es el caso, al Pleno de la Asamblea. ¿Se podría repetir entonces este tipo de actuaciones? No solamente se podría, definitivamente se van a repetir este tipo de actuaciones, porque, insisto, hay cómo beneficiarse de eso, hay cómo llamar la atención a este tipo de disputa. Solamente quiero traer a colación una cosa, estamos en la mitad de una crisis de seguridad y en la mitad de una crisis energética, causada por un descuido grosero, un descuido doloso de de la infraestructura eléctrica de nuestro país. ¿Estamos realmente en el momento en el que conviene generar juicios políticos en contra de los ministros y de los funcionarios que están dando la cara para solucionar los problemas que tiene el país? Porque realmente lo único que veo de parte de muchos segmentos dentro de la Asamblea Nacional es que buscan llamar la atención a toda costa y polarizar un país que no necesita esa polarización. En lugar de proporcionar soluciones y alternativas, lo único que están haciendo es buscar el conflicto y buscar figurar de una manera que, en las condiciones en que se encuentra el país, lo encuentro auténticamente criminal. Señor Lama, entonces lo que usted puede decir es que esto tiene un fondo electorero, lo que buscan es el show, lo que están buscando es más votos y que se está desviando realmente el fondo de este juicio, es decir, es un juicio de show, un juicio político, pero que no tiene argumentos o que no está, como decía la ministra, siguiendo el real proceso que se debe seguir. Eh, sí, diría precisamente eso. El proceso estuvo incidentado en un principio, parece que va cogiendo curso nuevamente. Sin embargo, cada vez y cuando salen con alguna estratagema nueva respecto a cómo modificar o cómo alterar las leyes las garantías del debido proceso que aplican incluso para un juicio político. Y segundo, que en el fondo está bien. Hay un juicio político, existe la herramienta del juicio político como herramienta de control político para que los funcionarios cumplan su labor y estén sometidos al escrutinio y la fiscalización de los representantes del pueblo. Pero en el caso de que triunfara este juicio político, ¿qué gana la gente? ¿Qué ganan los ecuatorianos? ¿Qué se hizo? ¿Qué se logró? ¿Se cambia de ministro? El nuevo ministro va a tener que tomar nuevamente desde cero los labores de la ministra anterior. ¿Qué es lo que están buscando obtener? Más allá de perjudicar al gobierno, la oposición busca perjudicar al gobierno, más allá de perjudicar al gobierno y con eso a los ecuatorianos, porque el gobierno, mal bien, está buscando proteger los intereses de los ecuatorianos, por lo menos en este momento. Está buscando hacer que las cosas se hagan, que los problemas se resuelvan.
¿Qué es lo que se logra? No lo sé. Pero Creo con que esto este también político- será interesante ver entonces el rol que jueguen las demás agrupaciones políticas de la Asamblea, las demás bancadas. Se necesitan 92 votos. Usted ya nos ha hecho una especie sí, de análisis de Revolución Ciudadana, que son inclusive los interpelantes. ¿Qué podemos esperar de las otras organizaciones a propósito de todo lo que hemos conversado? ¿Qué podríamos esperar? Yo le podría comentar que podríamos esperar que por lo menos no perjudiquen activamente al país. Eso es lo que debería esperarse de ellos como representantes del pueblo, que por lo menos si es que no van a contribuir activamente a que se mejore la situación grave, crítica que enfrenta el Ecuador, que por lo menos no se dediquen a atacar a aquellos que sí están buscando mejorar las cosas. Señor Lama, muchísimas gracias por su comparecencia en Noticias 7, primera emisión. Gracias nuevamente. Muchísimas gracias por recibirme, les agradezco mucho. Buenos días. Palabras de Edgar Lama, analista político. Con esto, María Mercedes, vamos a una pausa y cuando volvamos ya está listo el enlace público, la fuerza informativa con toda la información de Pública FM, El Telégrafo y, como no, Ecuador TV con Noticias 7. Ya volvemos.